Queridos hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Señor. Una vez más, estamos en la casa del Señor, glorificando su santo nombre en su templo, es su misericordia. Él está con nosotros, queridos hermanos, no lo duden. Vamos a la palabra, queridos hermanos, después de alabar, gozarnos en esos cantos que al Señor le agradan, querido hermano. Pero más importante para el crecimiento espiritual es la palabra de Dios. En esta oportunidad la Iglesia de la Misericordia de Dios, que es infinita, presenta una enseñanza que la hemos titulado Practica la piedad verdadera. Y hemos tomado del libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4. Vamos a nuestras Biblias, ustedes pueden mirar en la pantalla la palabra sagrada de nuestro Padre Celestial. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Entramos en oración. Amado Dios y Padre bendito, te damos a ti la honra y la gloria, Padre. Gracias, Dios bendito, por esta palabra, Señor, que nos trae, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, y que se quede muy adentro de nuestros corazones, empezando conmigo, mi Señor amado, Dios de la gloria. Te damos, Padre, bendición a todos los que escuchan esta enseñanza, Señor, donde quiera que esté, Padre, a través de esas redes sociales. Y más aún, Señor, yo te pido, ten misericordia de los que estamos en tu casa. Bendito seas, amado Señor. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a ver lo que implica la práctica de la piedad verdadera, queridos hermanos. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? Son dos preguntas que el Señor hace quizás con una decepción. La piedad nuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada se desvanece. Para entender el título de esta enseñanza, primeramente vamos a adentrarnos a lo que es la piedad, ya que la piedad, la principal tarea que Dios encomienda a los seres humanos es glorificarle en la tierra viviendo con piedad. Pero ¿qué es la piedad? Es adorar al verdadero Dios en el corazón y la vida, siguiendo su voluntad revelada. Nuestro Padre Celestial tiene piedad hacia nosotros con amor, misericordia y todo lo que Él nos puede dar, porque Él es amo y Señor del universo. Pero nosotros al Señor, ¿qué le vamos a dar? Piedad es esa adoración que Él lo requiere, queridos hermanos. Entonces vamos a ver 4 puntos así rapidísimos para dar un entendimiento de lo que es la piedad. Primero, la piedad es adoración, es el respeto, el servicio, la fidelidad y el homenaje que nosotros a nuestro Creador debemos dar. La fuente de nuestra existencia y la felicidad es Él, nuestro Dios verdadero. Segundo punto, la piedad es adorar al Dios verdadero sin conocer al verdadero, porque nosotros no tenemos esa dicha
reconocerlo, pero lo sentimos en nuestro espíritu, querido hermano. Entonces, en tercero, la piedad es adorar a Dios tanto con el corazón como con nuestras acciones. No es solo sentir, sino también actuar. Y como cuarto punto, la piedad consiste en adorar a Dios según su voluntad revelada. La verdadera adoración se guía por los mandamientos de Cristo, no por inventos del hombre, queridos hermanos. La piedad debe ser la principal ocupación de todo ser humano, pues es el propósito que Dios tiene para con nosotros en este mundo. Si la piedad es adorar a Dios con el corazón y la vida siguiendo la voluntad de Dios, es crucial, amados hermanos, que nos cuestionemos si realmente estamos viviendo de esa manera. Lamentablemente, este deber es a menudo ignorado, queridos hermanos. Es importante entonces reflexionar sobre ello y examinar si nuestras propias vidas para ver si estamos realmente practicando la piedad hacia nuestro Padre Celestial. Entonces, de aquí en adelante tomaremos 4 puntos básicos para esta enseñanza. Primero, ¿cuán ávido está el mundano de riquezas? El tener riquezas del hombre natural es nato, es un hombre mundano, está en el mundo y cosas terrenales le encantan, aunque holgazanean, podríamos decir, por la comida que perece para vida eterna. Sin embargo, pueden trabajar por la comida que desaparece de un día para otro en el mismo instante que usted saborea, querido hermano. Aunque son tan negligentes con el reino de los cielos, sin embargo en el reino de la tierra sufre violencia por la ingratitud de los hombres. ¿Cuántos dolores toman los mineros por extraer los tesoros de las profundidades de la tierra? Solo voy a citar, queridos hermanos, 3 ejemplos que nos podemos idear cómo es el sufrimiento del hombre por acarrear y amasar riquezas en la tierra. En segundo, podríamos decir qué peligros corre un pescador en las turbulentas aguas por esa pesca mortal, donde trae más rédito y dinero a sus arcas. Cuánto trabajo e industria emplea el empresario para obtener ganancias. Se levanta temprano, se acuesta tarde, se niega a sí mismo, pierde el sueño, cabalga, corre de un lado para otro, abraza toda clase de oportunidades que le pueda suscitar rédito a sus ganancias. Es consumido casi por toda clase de preocupaciones cuando ve mermar su dinero y temores, todo por las riquezas terrenales, mientras que las mansiones celestiales son como la parte desconocida del mundo que nadie considera ni cuida, queridos hermanos. Suspiran el polvo de la tierra tan ávidamente como las criaturas ardientes buscan el aire para refrescar sus entrañas quemadas. En Amos, capítulo 2, versículo 7, nos da a entender de lo que estamos hablando. Mire lo que hacen todos los hombres. Amos capítulo 2, versículo 7. Dice: pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. No les
humilde con tal de alcanzar el dinero. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Eso hacen en el mundo, queridos hermanos. La maldición de la serpiente recae sobre esas crías venenosas. El polvo es su dieta, se alimentan de ceniza, se ríen de los peligros y pisotean las dificultades. Se abren paso entre la oscuridad y la sombra de la muerte, entre la humedad sofocante y las inundaciones desbordantes entre las rocas y montañas, en busca de tesoros terrenales. Mire lo que dice Job, capítulo 28, versículos del 9 al 11. En Job 28, versículos del 9 al 11 dice: en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos. Es que todo lo hacen con tal de sacar tesoros del suelo, hermano. Y sus ojos vieron todo lo preciado, detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido, todo para traer dinero a sus arcas. Pero qué lástima, queridos hermanos, que esas joyas cuelguen del hocico de un cerdo. Qué bien se vería, queridos hermanos, en el dedo, esas joyas en el dedo de un verdadero cristiano galardonado, ¿verdad, queridos hermanos? Decían que pena que esa diligencia, esta violencia que se ejerce en torno a la vocación terrenal de los hombres, qué maravilloso sería si también se adecuaría o se preocuparan de su vocación celestial. ¿No es triste que un ser tan noble como el alma humana, como el alma que nosotros tenemos, se entregue por completo a cosas tan ruines y miserables? Dios te ha confiado un alma preciosa, querido hermano, de linaje elevado, incluso de Dios mismo, que afirma tener un parentesco con los gloriosos ángeles y es capaz de heredar ese reino celestial. En comparación con los imperios más gloriosos de este mundo, no son más que montones de oro, querido hermano. ¿Acaso no eres tú uno de los que emplean esta alma principesca, esplendorosa, podríamos decir, en prácticas inapropiadas y terrenales, sabiendo que es como una paloma que aunque tenga una corona en su cabeza, la conviertes en una ave de rapiña y le alimentes de excrementos? ¿Tú crees que eso está bien con lo que haces con tu alma? Fue una de esas causas del triste lamento de Jeremías, que los preciosos hijos de Sión, comparables con el oro fino, los que fueron criados entre escarlata, abrazar y angulares, apestosos y hediondos, queridos hermanos. En Lamentaciones capítulo 4, versículos del 2 al 5, podemos ver a grosso modo esta historia. Lamentaciones 4, versículos del 2 al 5. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto.
la lengua del niño del pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre la púrpura se abrazaron a los estercoleros. No tenemos mayor causa, queridos hermanos, de tristeza que las almas de los hombres sean destinadas a un uso tan como el de cántaros de barro, que los que deberían ser criados delicadamente en la disciplina y amonestación del Señor se ocupen de la escoria y abracen muladad. Que vuestra preciosa alma busque así la tierra y la vanidad, cuando debería estar de pie y esperando en la presencia del Dios Padre Celestial. ¿Acaso no puedo decirles a cada uno de ustedes, queridos hermanos, te avergüenza siendo una sustancia espiritual e inmortal, descendiente de Dios, hecho a una semejanza y amor, de estar pegado como un hongo en la tierra, gastando tu tiempo y tus fuerzas, arriesgando la perdición de tu cuerpo mortal y también de tu alma inmortal, querido hermano, por ese alimento perecedero temporal? Cuán costoso es ese tesoro que lo convierte en un mendigo para toda la eternidad. ¡Qué necio es el hombre! Y qué insensato es valorar y esforzarse por las cáscaras antes que por el pan. Vanidad antes que la solidez, la sombra antes que la sustancia, las migajas del mundo antes que el banquete costoso, las aguas estancadas y cenagosas antes que las aguas cristalinas de vida, un plato de lentejas antes que la primogenitura, el bien más fugaz e inconstante antes que el bien más grande, verdadero y eterno. Sus incentivos particulares son solo acerca de lo terrenal, y sin embargo, con qué afán los persiguen, con qué cercanía los siguen y con qué constancia se ocupan de ellos. Pero sus incentivos generales son acerca de su alma, su salvación eterna. Sin embargo, fíjese con qué demora se acepta este llamado, con qué pereza se sigue y con qué rapidez se abandona. Me pregunto yo, hombre necio, ¿qué te ha hechizado para que detestes y desobedezcas la verdad? El favor de Dios, las promesas del Evangelio, el pacto de gracia, la sangre de Cristo, el bordado del Espíritu Santo, la vida de fe, la esperanza del cielo y el reposo en el Espíritu de Cristo, que ha sido puesto delante de los hombres. Sin embargo, la fugacidad de las riquezas y placeres terrenales son como la nieve que se derrite al sol. Es como un cuadro pintado en el hielo que pronto desaparece. Y a pesar que los hombres ven constantemente cómo otros acumulan bienes solo para dejarlos atrás al morir, siguen aferrándose a lo material sin darse cuenta de su brevedad. Se les compara como una alondra distraída que juega sin notar el peligro hasta que es atrapada. Amados hermanos, si los mundanos se esfuerzan tanto por las cosas efímeras, ¿no deberían
pregunta, segundo punto. ¿Cómo hacen los hombres ahora de la superstición y la idolatría su negocio? Aunque son descuidados con las instituciones divinas, sin embargo, son celosos por las tradiciones humanas. Cuán celosos eran los fariseos por las invenciones de sus mayores, aunque eran retrógrados, atrasados, donde Dios mandaba, eran proactivos, obedientes, cuando los hombres mandaban. ¿Qué clamor hizo Miqueas por su ídolo? Miren Jueces 18:24. En Jueces 18:24, porque había idolatría, queridos hermanos, también. En Jueces 18:24 dice, él respondió, Miqueas, tomaste mis dioses que yo hice, y al sacerdote os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís, qué tienes? ¿Qué diligente búsqueda hizo Labán por sus imágenes? Miren Génesis 31:34. En Génesis 31:34, Labán, que era un idólatra, perdió sus imágenes. Dice, en Génesis 31:34 dice, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Su propia hija le quitó. Gedeón debe morir por derribar el altar de Baal. Miren, incluso mueren cuando cometen alguna cosa contra dioses ajenos. Miren Jueces 6:30. En Jueces 6:30 dice, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Cuán fervientes son muchos por sacerdotes, altares, sacrificios, días, comida, consagraciones en esta vida, queridos hermanos. En estos sucesos es ardiente, hirviendo, hasta escaldarse, podríamos decir, a sí mismo y a los demás. Jeroboam tendrá un gran costo por sus ídolos. No deben ser de hierro ni de bronce, no de plata, sino becerros de oro. No es oro dorado, sino oro macizo fundido. O sea, ellos creían que de acuerdo a la calidad del material era más poderoso su Dios. Y esto lo vemos en Primera de Reyes 12:28. Miren, en Primera de Reyes 12:28 dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Los israelitas sacrificaban sus joyas para los ídolos. En Éxodo 32:3, ellos daban para los ídolos. Miren Éxodo 32:3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas, o sea, los aretes, y los trajeron a Aarón. La madre de Micaía, para hacer imágenes fundidas y esculpidas, gastaría 1100 ciclos de plata. En Jueces capítulo 17 versículos 3 y 4. Mire cómo eran las idolatrías y las supersticiones. En Jueces 17, 3, 4 dijo, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo,
para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, que hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue presentada en la casa de Micaía. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos fanáticos que apenas dan un centavo para ayudar a un cristiano pobre desperdician mucho dinero para mantener la superstición, desprecian a sus parientes para fomentar su devoción idolatra? Es más, sacrifican no solo sus propiedades de hijos, sino también sus vidas y todas sus comodidades externas a la superstición, porque son supersticiosos, queridos hermanos. Como se cortaron y se lanzaron los adoradores de Baal, estos adoradores idólatras se lanzaban a su Dios. En Primera de Reyes 18:28. ¿Qué va a ser eso? Una adoración genuina a Dios. Y ellos clamaban a grandes voces, dice Primera de Reyes 18:28. Y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y ahora hacen lo mismo. He visto en la televisión en México y en otras ciudades que hacen procesiones y se la tiran hasta sangrar, queridos hermanos. Acá sacrificó a los dioses de Damasco que le hirieron. Como él estaba en la guerra y estos dioses, él pensó que lo hirieron en Segunda de Crónicas 28:23. Segunda de Crónicas 28:23. Mire, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado en batalla, ¿no? Y dijo pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. Y yo también ofreceré sacrificios a ellos. Mire cómo se vendió del Dios verdadero. Para que me ayude. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Los hombres, queridos hermanos, son tan fervientes a la adoración falsa que prefieren el sufrimiento antes que servir al Dios verdadero, queridos hermanos. Eso es lo que he hecho al leer estos versículos de la Biblia. Desperdician riquezas y se someten a crueles sacrificios por algo que no solo no les beneficia, sino que les perjudica eternamente. Mientras tanto, desperdician el yugo suave de Cristo y el poder de la piedad que les brindaría misericordia y verdadero alivio por la eternidad, queridos hermanos. El tercer punto, queridos hermanos, muchos hacen del mundo la superstición o el pecado su principal preocupación, persiguiendo con fervor lo que los lleva a la perdición. La santidad, por otro lado, se acepta de manera indiferente y se complementa con el pecado. Los hombres abrazan la maldad con entusiasmo. Cuán ansiosos y fervientes estaba el faraón y los egipcios para luchar contra Dios cuando salieron de Egipto. Estaban aptos para seguirles, sin importar que iban a quedar cadáveres dentro del agua, queridos hermanos. Como Absalón, que busca el poder a toda costa, o como Acab, que se consume por la codicia sin importar el daño que causa. A pesar de los obstáculos, como
corrupción solo aumenta. La ira y el desenfreno, queridos hermanos, crecen cuando se les prohíbe. Cuando alguien dice, ama a tu Dios, estás en pecado, estás haciendo mal, ¿qué hacen ellos? Se enfurecen y lo hacen más, queridos hermanos. Como en el caso de Pablo a los Efesios, que en lugar de arrepentirse, intensifican su amor por lo malo. El pecado los consume tanto que corren hacia él como si temieran que el infierno se llenara antes que ellos lleguen. Me voy a trazar al infierno, voy a correr al infierno. Así se precipitan con sus acciones, sin considerar las consecuencias eternas, queridos hermanos. Cuando Esteban reprendió a los judíos por su crueldad, se sintieron profundamente heridos y rechinaron sus dientes de ira contra él. Miren Hechos 7, versículos 4, 5. Versículo 4. Versículo 4 o 5. No estoy bien. Oyendo estas cosas, versículo 5 pienso que, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En Hechos capítulo 7, tengo aquí una leve confusión. Tal vez está en el versículo 754. No. Bueno. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando Acaz se vio obstaculizado por la aflicción, como un perro rabioso rompió sus cadenas y pecó aún más en su angustia contra el Señor. Cuando la corriente natural del pecado, amados hermanos, en un hombre se ve frustrada por la reprensión y el castigo divino, su resistencia se hace evidente, se resiste. Como una enfermedad mortal que ninguna medicina puede curar. Y a pesar de las súplicas, amenazas y promesas de Dios, el pecador rara vez cambia y su actitud obstinada es más dura que la madera que no se puede partir, queridos hermanos. A diferencia de los animales que evitan las trampas, el ser humano más necio que ellos siguen en su pecado incluso después de sufrir por él. Siguen e insisten en el pecado, están sufriendo, están llorando, pero siguen, no quieren soltar ese donde están en el vicio y están como un perro cuando no quiere soltar un hueso. Es incomprensible que un ser razonable actúe en contra de la razón y el sentido común, persistiendo en su ira contra Dios. Los pecadores como Jehú se lanzan furiosos contra Dios, mientras que los santos siguen camino hacia la salvación con esfuerzo y determinación. Eso es lo que hacemos los verdaderos cristianos. Los malvados trabajan con fervor para ganarse la destrucción eterna, como que van a recibir grandes premios del infierno. Mientras que muchos cristianos son perezosos en su búsqueda del favor de Dios, que trae la salvación eterna, porque lo sabe, a pesar de que existen muchos cristianos, muchos se conforman solo con ser cristianos nominales. Yo pertenezco a esa iglesia, soy cristiano. Luchando solo superficialmente, mientras que pocos realmente pelean la buena batalla de la fe. El corazón humano es engañoso, queridos hermanos, y perverso, y solo Dios puede conocerlo verdaderamente. No lo digo yo, mire en Jeremías 17. En Jeremías 17
versículos 9 al 10 dice su palabra. Miren y lean con atención. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Te engaña el corazón, queridos hermanos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dice su palabra. ¿Se da cuenta? ¿Quién lo conocerá? Hace una pregunta. ¿Y qué dice nuestro Señor? Él sale al frente y dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que repruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Se da cuenta? Es que, queridos hermanos, tienen que entender esto, amados hermanos. El corazón es el taller, el gran taller, donde se forja, donde se construye todo pecado antes de que sea expuesto abiertamente. Es la cuna donde se acuñan los malos pensamientos antes de que se generalicen nuestras palabras y acciones. Del corazón salen los malos pensamientos, dice en Mateo 15, 19, en el Evangelio de Mateo. Dice: salen los malos pensamientos. Mire lo que dice Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, incluso los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, que es el robo, los falsos testimonios, las blasfemias. En estas dos últimas podemos generalizar la mentira, queridos hermanos. Ese es el nido donde se crían estas avispas. El corazón es la fuente de las palabras y los pensamientos pecaminosos. Todos estaban en el corazón antes de estar en la lengua. Todo pecador concibe en el corazón lo que sale por su boca, amado hermano. El corazón es el recipiente de licor venenoso. La lengua es solo una llave para abrirlo. Todo lo que está lleno en el corazón va a salir por su boca. De la abundancia del corazón habla la boca, dice en la palabra de Dios. No lo digo yo, miren Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Miren el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, porque ser bueno es tener un tesoro en su corazón. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón también es la forja donde se forjan todas nuestras malas obras. Así como nuestras palabras del corazón salen los homicidios y adúlteros y fornicaciones y hurtos y robos, como ya vimos en Lucas 15, 19. Dirás que los homicidios y los hurtos son pecados cometidos con las manos y que los adulterios y la fornicación pertenecen a los ojos y a las partes externas del cuerpo. Pero lamentablemente el corazón es la matriz donde se concibe y se crían las partes externas. No estás justificado. No son más que las parteras que dan a luz a la madre de esos monstruos y traen al mundo el hombre malo. Del mal tesoro de su corazón saca cosas malas, queridos hermanos. No hay pecado que no se vista. Escuche bien lo que les voy a decir. No hay pecado que no se vista en la sala del corazón
antes de aparecer en el escenario de la vida. Primero está aquí dentro y de ahí saldrá al escenario, queridos hermanos. Es en vano llevar una vida santa hasta que el corazón sea santificado. El corazón tiene que ser santificado. El corazón tiene que ser cambiado. El corazón tiene que ser redimido. El pulso de la mano late bien o mal según el estado del corazón y las partes vitales internas. Nuestros miembros terrenales jamás podrán ser mortificados a menos que el cuerpo del pecado y la muerte sea destruido. Por lo tanto, el Espíritu Santo llama a los hombres a eliminar las causas si quieren que el efecto cese. Usted no quiere tener esos malos pensamientos, entonces pídale al Espíritu Santo que nos llene en su espíritu y ese corazón será cambiado. No será sanado, remendado o lo que usted quiera, operado o lo que sea, será cambiado por uno nuevo, uno que el Señor le dará a usted y lo hará digno, un verdadero hijo de Dios, digno de ser llamado cristiano. Por eso clamó Jeremías en el capítulo 4, versículo 14, que dijo Jeremías, queridos hermanos: lava el corazón, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque si ese corazón no está cambiado, queridos hermanos, si ese corazón sigue sucio, usted va a tener esos pensamientos. Haga lo que haga, haga promesas a quien sea. Si el Espíritu Santo no lo ha redimido, no lo ha cambiado, usted los tiene ahí, esos pensamientos. Y en Santiago 4:8 dice, miren lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pecadores, purificad vuestros corazones, y vosotros los de doble ánimo, purificando vuestras manos. Pero primero se purifica el corazón y luego las manos. Hay varias cosas, queridos hermanos, que quiero que quede claro de esta enseñanza, cosas que pueden ayudar a que la vida sea justa a los ojos de los hombres. Pero eso sí tomen en cuenta, pero nada la hará amable a los ojos de Dios, a menos que el corazón sea transformado y renovado. De hecho, todas las medicinas que se pueda aplicar sin la obra santificadora del Espíritu Santo, aunque cubran, nunca podrán cubrir las corrupciones y enfermedades del alma. Porque cuando usted tiene esos malos pensamientos, quiere decir que usted está enfermo del alma. Usted está cargado de un corazón podrido, un corazón lleno de pus, lleno de podridas llagas, lo que lleva usted. Es como tener algunos insectos que duermen profundamente todo el invierno sin moverse, sin hacer ruido, de modo que uno pensaría que están muertos, pero cuando el clima cambia y brilla el sol, reviven y se manifiestan. Así son los pecados que usted tiene acumulados ahí. Así que cuando las lujurias parezcan muertas en un hombre no regenerado, solo están dormidas, y cuando llegue la oportunidad se revelan. La vergüenza puede
pasa a nosotros en la vida espiritual. Si nosotros tenemos ese corazón dañado, hagamos lo que hagamos, si se presenta ese caldo de cultivo, nosotros lo vamos a hacer. Su corazón no está sanado, sino porque quizás usted tiene miedo a la vergüenza. Muchos dejan algo de pecado en sus acciones externas. Quienes aman su pecado tanto como que fuera su hijo, este amor interior a los pecados es verdad, su vida y lo más peligroso y mortal para el alma. Si usted tiene un pecado secreto que ama como a un hijo, es mortal para su alma. El pecado solo reinando en el corazón y a menudo es más dañino que cuando azota su vida. Tales personas van al infierno sin mayor perturbación. Van así, queridos hermanos, dormidas en el pecado, como decir, pero sin broncar para no aquietar a los demás. En silencio, en secreto, pecados secretos. Hemos predicado acerca de los pecados secretos aquí. Están tan lejos de despertar que son muchas veces alabadas y elogiadas. El ejemplo, la costumbre, la educación también pueden ayudar a un hombre a tener una buena apariencia en la carne, pero no a andar según el espíritu. Pueden podar, cortar el pecado, desbaratar el pecado, pero nunca arrancarlo de raíz. Todo lo que estos pueden hacer es convertir a un hombre, escuche bien, en una tumba verde, floreciente por fuera, pero cuando por dentro no hay más que pestilencia y corrupción. Cuando la falla está en los cimientos de una casa, si ya está la falla en los cimientos de una casa, usted lo puede reparar con yeso o con pintura. O como un leopardo puede ser descuidado, pero aún tiene manchas, porque las manchas no están solo en la piel, sino también en la carne y en los huesos y los tendones. Cuando una persona pierde la vista por una enfermedad como podríamos decir la viruela, el sarampión o similar, la medicina moral puede ser ventajosa, pero si nació ciego, no servirá de nada. Un milagro solamente bastará para devolverle la vista. La verdadera transformación es aquella que viene desde el interior y a través de qué, queridos hermanos, del Espíritu Santo de Dios. Y no por esfuerzos superficiales. Si su casa se construye sobre la arena, no durará mucho. La verdadera conversión no se logra mediante esfuerzos externos o por mantener una apariencia de justicia, sino mediante una transformación profunda del corazón, que solo puede ser realizada por Dios. Solo cuando el corazón es purificado, el comportamiento externo refleja una vida genuinamente cristiana. Una que resista la prueba del tiempo y las dificultades. Cristo nos dice que algunos que oyeron la palabra, aunque por un tiempo se regocijaron en ella, cuando vino la tribulación, a causa de ella, se ofendieron porque no tenían raíz. Oían la palabra de Dios, escuchaban la palabra de Dios, se gozaban de la palabra de Dios, pero cuando vino el acto de pecar, ¿qué hicieron? No tenían raíz, cayeron. Mire lo que dice Lucas 13, Lucas 8:13. Dice la palabra de Dios: los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por
se apartan. El que sigue a Cristo sin saber por qué, escuche hermano, y esto es para ustedes jóvenes, el que sigue a Cristo sin saber por qué, lo abandona sin saber cómo. Pero no así aquel a quien le fue revelada su miseria en Cristo. Como fue revelada su bancarrota espiritual, y a través de Cristo Él lo ha levantado y lo ha llevado a esa luz admirable que es estar en Cristo. Quien descubrió su absoluta necesidad de Cristo, quien por el ojo de la fe vio las excelencias en Cristo, que por amor, paz, dicha sin fin ofrece Dios con su Hijo, quien sabiendo lo que Cristo espera de todos los que se casaran con Él, porque esperamos en la iglesia las bodas del Cordero, incluso la negación de sí mismos, el tomar su cruz, el desprecio del padre, la madre, la esposa, los hijos, los bienes, la vida y todo por Él. Sin embargo, siendo atraído por las cuerdas del amor, se entrega a Cristo resuelto a ser fiel hasta la muerte y conocer a Jesucristo, cueste lo que le cueste. Y ahora, amigos míos, adoran a un Dios, se ejercitan en la piedad. Permítanme dirigirle a aquellos de ustedes cuyos corazones no han sido renovados. Quisiera decirles, mejor dicho, Dios mismo les hablaría, así dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías en 1:3 dice: diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es nuestro Dios al que servimos. ¿Has caído? Sí. Si no has caído, gloria a Dios, pero si has caído, diles, dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Después de todo, su descuido y desprecio hacia Dios y su palabra después de su extravío y maldad, tiene su llamado a volver a vivir. Él los llama a volverse a Él para su bien, para que ustedes sean felices en su favor. Conclusión, hermanos. Aquellos de ustedes cuyos corazones han sido renovados, en cuyos corazones se ha implantado la fe salvadora, a los que ofrecieron voluntariamente entregarse al Señor y ofrecieron ser fieles testigos a través del bautizo de Cristo, porque nadie los obligó, ustedes de voluntad propia lo hicieron. Les digo, ejerciten la piedad. Si quieren ejercitarse en la piedad, pon siempre a Dios ante tus ojos. Mantén tu mirada siempre fija en aquel que siempre te mira. Si la mirada de los hombres hace que incluso los más viles repriman sus amadas pasiones por un tiempo, porque los malvados, si alguien le está viendo, no lo hace. No se diga, queridos hermanos, cuán poderosa será la mirada y la presencia de Dios para quienes le temen y conocen la dulzura de su favor. El pensamiento de su omnipotencia te impulsará a la santidad. Si quieres, ejercítate en la piedad, camina humildemente con tu Dios. Deja que las colinas altas baldías
áridas o estériles, pero hace que en los valles abunde el trigo, para que recuerdes, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:2, dice su palabra. Y esto es para ustedes, los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Recuerden Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar.